En Al Día Noticias, en emisora punto 5, estamos con el concejal de Bogotá, Javier Ospina, concejal Buena Nota del Centro Democrático. Bienvenido al Día Noticias, emisora punto 5, concejal. Muy buenos días, John Didier, a usted y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y de las plataformas digitales en Al Día Noticias. Bueno, estamos arrancando nuevo año y nuevas tarifas en Transmilenio. Ya Transmilenio está a 2.950 pesos y el zonal a 2.750 pesos. 300 pesos de reajuste en la tarifa. ¿Qué concepto le merece esta medida, esta noticia, esta nueva realidad de los ciudadanos? Bueno, John Didier, era de esperarse, pues usted sabe muy bien que la inflación llegó al casi 13% y era de esperarse un aumento en las tarifas de transporte masivo, tanto en Transmilenio como en el SIP. Lo que hoy esperamos es cuáles van a ser las medidas eficaces por las cuales el distrito debe evitar lo que ya ha venido ocurriendo, no con una tarifa de 2.950 pesos, sino con una menor, que es el tema de evasión. Han existido ya unas noticias por parte de Transmilenio con unas puertas anticolados en las cuales el contratista se compromete a asumir un costo dependiendo el nivel de colados que existan por las puertas, no por los torniquetes, que son dos cosas completamente distintas. Lo que aspiramos es que realmente hoy los usuarios que tienen que pagar más se vea representado es en un mejor servicio, en condiciones de seguridad y de servicio que tanto nos quejamos las personas que día a día deben utilizar el transporte masivo. Dicen que con estos reajustes de 300 pesos, esto lo que va a hacer es a disparar el número de colados. ¿Usted qué piensa? Creo que tienen razón, por eso es un gran reto por parte de la administración poner todas las medidas necesarias para desincentivar a los ciudadanos que hoy ven, no tienen otra opción, sino que colarse, ya sea por las puertas o por los torniquetes. Y es muy triste, ayer yo hablaba con una usuaria de Transmilenio y me decía, mire, es muy triste que yo pago el transporte juicioso, pago mi tarjeta, pago mis 2.950 pesos que a partir de hoy tienen que pagar. Y es triste que una persona que se cola se va por encima mío y se sienta. Y yo que si pago mi Mm, Transmilenio me toca ir de pie. Entonces son cosas en las cuales nosotros como ciudadanos, aunque no las veamos, mm. nos vemos afectados y desincentiva el uso del transporte público, que es realmente la única salida hoy real a la inmovilidad que tenemos en Bogotá, John Didier. Bueno, pero en el pasado por menos hicieron paro vandalismo a Transmilenio. Cuando Peñalosa, por ejemplo, iba a reajustar en 100 pesos el transporte, esos le bloquearon el sistema y protestaron. Ahora 300 pesos, mucha gente sí se está quejando que es un poco alta la tarifa, pero de todas maneras, si usted compara estos precios con tarifas internacionales, usted ve que, por ejemplo, el transporte en un metro de una ciudad importante en el mundo está a más de $1. Y aquí ni siquiera hemos alcanzado el dólar. Así es, y más que una tarifa de 5.000 pesos, hoy que al cierre de la semana pasada estuvimos también Ujú. tocando un máximo del cambio que eran por alrededor de los 5.000 pesos, pero usted dice una cosa real, hoy sí vemos quiénes estaban aupando Ujú, a los jóvenes a ujú, hacer esas protestas, hoy por qué están tan ujú. calladitos, hoy por qué no salen a destruirlo, y no estoy diciéndoles que salgan a destruir el Transmilenio porque yo estoy en contra de las manifestaciones violentas. Sí a las manifestaciones, como nosotros hemos salido en varias ocasiones, pero respetando a los demás, no sin generarles traumatismos en ningún estado, ni siquiera en el transporte masivo, ni en sus actividades particulares, ni a los comercios, ni a las empresas. Siempre hemos sido respetuosos de la protesta, pero no como en algunos años anteriores, como usted decía, a Enrique Peñalosa venían y le hacían un paro, o al mismo Duque también le hicieron unas manifestaciones totalmente violentas y hoy sí sabemos quién las aupaba, ¿no? Ujú. Entonces, por eso hoy tan calladitos, hoy no sale la gente a protestar, a romper, a agredir, a asesinar, a secuestrar, a violentar a los demás. Claro, por la violencia, nada, por eso se rechaza incluso lo que ocurrió el fin de semana en Brasil, donde los seguidores de Jair Bolsonaro pues se tomaron violentamente algunas instituciones como el Congreso de la República
y hubo necesidad de emplear la fuerza pública y ya Lula da Silva pues está anunciando que se les va a aplicar toda la ley. Mientras tanto, aquí siguen las gestiones para dejar en libertad a los de la primera línea. Sí, yo no me imagino, y hoy es un gran ejemplo Colombia, porque Colombia tuvo una transición pacífica de un gobierno de centro derecha a un Ujú, gobierno de izquierda ujú, radical, como es ujú. el gobierno del actual presidente Gustavo Petro, y nosotros no salimos a vandalizar, ni a tomarnos el Congreso, ni a tomarnos las diferentes entidades institucionales del partido, de la nación, perdón, respetamos el hecho electoral, lo que se dio en las urnas y no salimos a violentar absolutamente a nadie. Hoy yo sí quisiera, y es una buena pregunta, y queda Ujú, ahí en el escenario de las hipótesis, ¿qué ujú. hubiera pasado si nosotros hubiéramos salido a reaccionar como salieron en su momento los seguidores de Trump y hoy los seguidores de Bolsonaro y hubiéramos Correcto. tomado el Congreso? Hoy nos estarían de pronto algunas personas que Ujú. tomaran esa decisión de tener la misma benevolencia que hoy están tomando con los miembros de la primera línea, que sin ninguna justificación salieron a incendiar el país. Claro. Eh, y eso habla bien de Colombia, o por lo menos de la gente derecha en Colombia, porque fíjese cómo está también Perú. Perú en este momento tuvo 12 muertos el fin de semana por los enfrentamientos entre quienes están a favor de Castillo, que es de izquierda, y la fuerza pública, porque allá, pues Castillo en este momento está tras las rejas. Bueno, la situación sí es polarizante y de dificultad en materia Pero de orden público. habla una cosa muy bien John Didier de la derecha colombiana, que no somos Exacto. una derecha guerrerista como nos han querido vender algunos señores de la extrema izquierda. Somos una derecha respetuosa siempre de la institucionalidad del país, que es tan importante sobreguardar esos valores y esos principios democráticos de un país. Claro, fíjese, concejal Javier Ospina, que a propósito de esto, la situación del gobierno Petro anunció el fin de año, el 31, el acuerdo bilateral del cese de hostilidades, pero el ELN dijo, no, nosotros no sabemos. Y resulta que eso fue como un invento del gobierno, porque el ELN no sabía que entraba en cese bilateral al fuego. Eso es como cuando usted era novio de joven y usted decía, yo era novio de tal niña, y la última que se enteraba era la niña. O ella es mi novia, y O ella resulta es que mi ella no, novia y no era. y ella no sabe, Nadie sabía que, menos y ella. menos ella. Entonces, así tal cual le pasó al gobierno de Gustavo Petro, que con buenas intenciones, pero acuérdese que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas declaraciones y ahí se ve la desarticulación total por parte del gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro, porque eso no lo dijo un funcionario del gobierno, sino lo dijo el mismo presidente Gustavo Petro, Claro. anunciando el cese al fuego, incluido el ELN, que después el ELN muy hábilmente políticamente pone contra las cuerdas al Ujú. gobierno y hoy lo tiene contra las cuerdas prácticamente noqueado porque va a poner condiciones para aceptar ese cese al fuego unilateral. Entonces es muy difícil la situación de esa paz total que obviamente nosotros nunca vamos a estar en desacuerdo de la paz total que necesita el país, pero haciendo todo tipo de concesiones va a ser muy difícil lograr esa realidad que tanto necesitamos los 45 millones de colombianos. Concejal, a propósito del ELN y la paz total, dice el ELN que la mesa de diálogo con el gobierno está en crisis, pero el gobierno dice que no, que está bien, que no hay crisis. Bueno, lo que pasa es que como son mundos paralelos, acuérdense que en este mismo mundo vivimos en mundos paralelos, según dice el NN, ellos no están de acuerdo con las medidas y los comunicados que da Mm. el gobierno que no son, no han sido consultados con ellos y eso es una de las primeras condiciones que colocaron en la primera ronda de negociaciones que se llevó en Venezuela, que todo comunicado debía ser concertado con ellos y parece ser que este comunicado por Twitter del Mm. presidente Petro no fue concertado con ellos, entonces por eso la molestia de ellos. Entonces, y el presidente Petro, pues él dice que sí, entonces ahí no sabemos quién dice Pero la ¿a qué verdad y juega quién el dice la gobierno? mentira. ¿Cómo da un anuncio de un cese bilateral al fuego cuando el grupo insurgente en mención no tiene idea? Bueno, yo creo que hay falta de comunicación entre el grupo negociador que se reunió con ellos en Venezuela y el presidente Petro, que no fue debidamente informado cuáles fueron realmente los puntos acordados en esa primera ¿O reunión. querían presionar al ELN a que dijera que sí al cese bilateral? Sí, pero le salió un tiro por la culata porque hoy los presionados son el gobierno, no el ELN.
Bueno, ahí hablando del nuevo gobierno, ya arrancó el Ministerio de la Igualdad, ya por lo menos se aprobó en el Congreso, pero ya se está hablando de reestructuración por Francia Márquez. Sí, lo que pasa es que creo que arrancó con el pie izquierdo porque ahí vemos la improvisación que es una constante en este gobierno de Gustavo Petro. Y hoy, en lugar de, a nosotros nos dijeron que iban a reducir la burocracia y cuando a mí me hablan de nuevos ministerios, eso aumenta la burocracia, por lo menos en un ministro. Ahí Ah, pero fue una promesa sumemos. de campaña del Claro, Ministerio de Igualdad. claro, pero entonces va en contravía de eliminar la burocracia en el país. A menos o sea, a más ministerios, más burocracias. Yo no veo la Mm. relación ahí de la promesa que estén cumpliendo de campaña. Y es muy triste que hoy la vicepresidenta Francia Márquez salga desatinadamente a decir que lo primero que va a hacer es reestructurar un ministerio que hasta ahora se está formando. No entendí realmente qué pasó ahí. De pronto la cogieron fuera de base a la vicepresidenta. Espero que sea solamente eso, porque sería muy triste que un ministerio que están haciendo ya lo reestructuren. O no se supo expresar, Nació o Cortico. no se supo expresar, porque yo le entiendo, quiero entenderle que es que como el ministerio también va a tomar elementos de otras entidades, las van a reestructurar para poder organizar este Ministerio de la Igualdad, para que Bueno, estén en una sola. pero cuando uno está en medio de la opinión pública y es un vocero de la opinión pública y más es un vocero autorizado del gobierno, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice porque se puede malinterpretar en muchos casos, Ujú. como ahora que se dice que va a reestructurar un ministerio que hasta ahora está comenzando. Que apenas va a arrancar. Ujú. El año se cerró con algunas noticias y alzas. La inflación estuvo en el 13,12%. Y también se conocieron noticias como medidas que se adoptan por parte del gobierno de elevar al 40%, hasta el 40% los aranceles para la ropa importada. Usted es un hombre que ha estado en el sector privado, ahora está haciendo política, es microempresario. ¿Cómo ve este asunto del arancel a la ropa importada y cómo está el panorama para la micro y pequeña empresa en Colombia? Mire, es muy preocupante que estas medidas que lo que buscan es, entre comillas, fortalecer la industria nacional, lo que fortalecen son el contrabando y el lavado de dinero. Ujú, ¿Por qué, John Didier? Porque en lugar de fortalecer nosotros a los micro y pequeños empresarios con incentivos, con capacitación, con decirles que traigan mejores maquinarias para que sean mucho más eficientes y de calidad, entonces, lo que hacemos es subirle los aranceles y entonces incentivamos es al contrabandista, ujú. ¿cierto? Y a que laven el dinero. Y más con las dinámicas que usted está viendo, que yo me imagino que no nos han dado los informes del 2022, pero debe estar disparado el cultivo de cocaína y la exportación. Entonces, así como está disparado el cultivo de cocaína y la exportación de esa droga, debe también estar disparado el tema del lavado de activos. Y uno de los formas de limpiar y de lavar esos activos es a Ujú, través del contrabando. Entonces se hace mucho más atractivo esas formas y a través de, ustedes saben, de la ropa importada ujú, es uno de los mecanismos. Esperamos que eso no se convierta en una excusa más para generar un distanciamiento entre el productor nacional que hoy trabaja con las uñas no tiene un reforzado. Hoy las tasas de interés también están disparadas, ujú, ¿no? ujú. Entonces, el pequeño empresario no tiene dónde ir a pedir Créditos. crédito porque pues con esos intereses tan altos, pues le va a costar mucho poder entrar a ser competitivo. Entonces, realmente estoy seguro que Ujú, esas medidas de ponerle aranceles excesivamente onerosos a las materias primas y a los materiales importados o a los productos importados ujú. realmente no son la solución. Concejal, desde hoy nuevo pico y placa, rotación del pico y placa en Bogotá. Para hoy 10 de enero pueden salir los vehículos 5, perdón, 6, 7, 8, 9 y 0. Ujú. ¿Qué concepto le merece esta medida de la administración? Bueno, muy polémica. Realmente llevamos más de 20 años con el tema de el uso racional del carro particular en Bogotá. Pero para que nosotros, las personas que utilizan cotidianamente el carro particular, tengan una opción diferente, lo primero que hay que hacer, yo siempre lo he dicho, es mejorar la calidad del servicio en los transportes masivos. Y hoy la persona o sea, hoy tiene la opción de andar en carro particular, Ujú, pero cuando usted lo desincentivan para usar el carro particular y el transporte masivo es tan malo, el único camino, por ejemplo, hoy para muchas mujeres y muchos hombres es utilizar la moto. Entonces vamos a ver que el incremento en ventas de motos
va a dispararse. Lo que busca Ujú, esta medida del nuevo pico y placa con la rotación de placas es que evitar que las personas compren un segundo vehículo. Eso yo creo que ese ánimo, y estoy pensando por la administración, fue el ánimo para cambiar el tema de rotación de placas, porque veíamos que con las placas pares, impares, las personas ya se habían acomodado y habían ujú, tomado la opción de comprar un segundo vehículo. Entonces, lo que hoy está buscando la administración es rotar eso y tratarlo de rotar cada 4 meses, aunque en el ujú, decreto no quedó, pero quedó abierto, que ellos lo pueden eventualmente poner, es que las personas eviten comprar un segundo vehículo, ujú, pero más que eviten comprar un segundo vehículo, aquí hay que hacer una gran apuesta para mejorar el servicio de transporte masivo. Vuelvo y lo digo, en seguridad, esperamos que de los 1.500 ujú, policías aproximadamente que entraron a funcionar en Bogotá el año pasado a finales, a nosotros nos dijeron que de esos 1.500, 1.000 iban a ir a reforzar ujú, el transporte de seguridad en los transportes masivos. Vamos a mirar cómo va a ser la implementación de esos nuevos 1.000 policías en el transporte masivo que tanto lo necesita, porque hoy la guerra es contra esas bandas organizadas que se tienen apoderados del ujú. transporte masivo. Concejal muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias, emisora punto 5. A usted, John Dider, y a todos sus oyentes, un feliz día, o bueno, yo aprovecho para darle un feliz año. Me dicen que feliz año me puede dar hasta el 15 de enero. Entonces, feliz año para todos. Esperemos que todas las cosas que tengamos en nuestro corazón por hacer en este 2015, todas esas buenas intenciones las podamos ver realizadas en este 2023. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5.